José Manuel José Osandón no paró de mover la cabeza durante toda la intervención del presidente. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que yo estuve en la convención, estuve en ese submundo, así como el alcalde, creo. ¿Qué submundo? En su comuna. ¿Por qué submundo si no estaban enterrados en ninguna parte? No, sí sé, pero es que fue tal el nivel de intensidad que tuvimos que yo creo que lamentablemente todos pasamos a vivir en un mundo paralelo. Independiente que estábamos el fin de semana en nuestra casa, era tal la intensidad que había que uno estaba con la cabeza en otro lado. ¿Te arrepientes? ¿Ah? ¿Te arrepientes? No, para nada. Yo creo que fue más allá del resultado. Yo creo que hay momentos que uno tiene que poner la cara y dar el servicio para el país, y creo que al menos yo di todo de mi parte. Nos abrimos al diálogo, buscamos alternativas, pero lamentablemente eso no se dio. ¿Por qué? No se dio porque el Partido Comunista fue muy inteligente y logró articular a través de Marcos Barraza, quien es un político brillante, eso debo reconocerlo, a los escaños reservados y a la lista del pueblo, y generó un tercio de bloqueo. ¿Pero y qué esperaban ustedes? ¿Que la lista del pueblo y los escaños reservados se articularan con ustedes? No, pero buscar una alternativa Hay una de diálogo. cercanía, hay una sensibilidad, hay un domicilio ahí que hace que efectivamente el Partido Comunista tenga mayores afinidades con esa estructura, digamos, con ese modelo, ¿no? Yo no discuto las afinidades, pero yo creo que acá el problema no pasa... Usted lo plantea como si fuera algo como siniestro. No, para nada. Yo creo que cada uno tiene su posición, pero yo creo que acá la gran culpa, los grandes culpables de estos son el Frente Amplio, especialmente Fernando Atria, y los convencionales jóvenes del Partido Socialista, que en vez de ser una bisagra hacia el centro, de aunar a los sectores de centro, incluyo dentro de eso al sector de centro-izquierda. Yo en mi comisión, con la persona que más trabajaba, era con Felipe Arboe, que es ex-PPD. ¿Qué pasó con independientes no neutrales, por ejemplo? Bueno, Uno pensaría que ahí había una posibilidad de bisagra importante, la Patricia Pólicer, el Pato Fernández. no, el Pato Fernández estaba en los socialistas. Es verdad, Es colectivo correcto. socialista, discúlpenme. Yo creo que Independientes No Neutrales tuvo gente muy destacada, como Lorena Césped, a quien yo he reconocido. Si la propuesta de educación no quedó tan mala como podía venir, eso es mérito de Lorena Césped de Independientes No Neutrales. Pero al menos en mi comisión, algunos convencionales de Independientes No Neutrales no voy a decir la palabra, se fueron al sector más ultra y no dieron espacio para que la centroizquierda, que era la lista de la prueba, Felipe Arboe, el convencional Luis Barceló y Bárbara Rebolledo, yo, Alfredo Moreno también, no tuvimos ningún espacio de diálogo porque ellos prefirieron... Y en su óptica, ¿qué es lo ultra? ¿A qué calificaría usted como ultra? ¿Dentro de la propuesta? Sí. Bueno, yo creo que lo más grave es el tema seguridad. ¿Por qué? ¿Qué? Piensa un tema, hagamos el análisis cronológico. ¿Cuándo se votó el tema de los estados de emergencia? Cuando la ministra Schiasiches era la mayor enemiga de los estados de excepción constitucional, cuando la ministra Schiasiches y el presidente Boric decían que ellos estaban en contra de la aplicación del estado de emergencia. Fueron expertos, distintas personas lo señalaron, por ejemplo, Fuad Chaín, también lo dijo el convencional Cristian Monkever, lo dijo Felipe Arboe, que fue subsecretario de Interior, de que esto era un grave error. Eliminarlo. Eliminarlo. Lo eliminaron de cuajo. Y independiente que algunos convencionales digan que chisquean los dedos, que están calamidad, mentira, si no hay ni un estado de excepción constitucional que hable de seguridad pública. Y en temas de derecho público, las normas son claras. Tú tienes la facultad siempre y cuando Usted esté dice expresamente que el establecida. estado de emergencia no está contenido en los otros estados de excepción. Sí. Sin embargo, ahora el gobierno, bajo esta constitución, sí lo está usando. Sí. Alcalde Durán. Buenas ¿Cómo está? tardes ya. Gusto saludarlo. Oiga, antes le voy a regalar una polera de mi perrito Duque, ¿ya? Muy Para bien, que muy se la bien. ponga y ojalá sea menos polémica que la otra. Y créeme, José Antonio, porque tú me conoces que soy Sí, un se la va a poner. animalista empedernido, me la voy a poner. Está muy bien. Ahora, en serio, un segundo pido disculpas, pero quiero mandar un saludo a la familia de Ricardo Apablaza, un funcionario municipal que falleció ayer. Voy a ir más tarde a acompañar a la familia. Era un funcionario en ejercicio, ¿Qué le pasó? tenía una larga enfermedad, ya hace por tiempo, estaba causa- más o menos próximo a jubilar, así Ya, que pero quiero expresar mi no en cariño. un hecho violento ni No. Una situación de enfermedad de larga data. Oiga, Así alcalde, que- ¿por qué estaba pero- con esa cara escuchando? Pero por eso quería a partir con José eso. Antonio? Y lo segundo,
respecto al tema... Bueno, una segunda cosa a propósito de Contraloría. Me invitaron a participar justamente para hablar de, a partir de la realidad comunal, temas como el derecho a la vivienda, etcétera. Creo que es importante la mirada local, la mirada territorial. Pero podemos hablar de todo, alcalde. Sí. No, sí, solamente... Ya, pero vamos por punto. Los estados de excepción. A ver, voy a ordenar el discurso. El ex constituyente Osandón dice que lo que le parece, de las cosas que le parecen más extremistas de la propuesta constitucional, usted me corrige si no lo interpreto bien. Una de las tantas. Una de las tantas dimensiones es la dimensión en seguridad. Entonces yo le pregunto, o la Paulina le pregunta, ¿cuáles de esas dimensiones? Y él dice, por ejemplo, la radiografía o el diseño de los estados de excepción, donde se elimina el que hoy día conocemos como estado de emergencia y que el gobierno está usando, por ejemplo, en la macrozona sur. Sí. Yo entiendo, escuchando la posición de los constituyentes que empujaron ese rediseño, que ellos consideran que el estado de emergencia está contenido en los otros estados que quedan definidos en la propuesta constitucional. Que tenemos el de asamblea, el de sitio y el de catástrofe. Y el de catástrofe. ¿Usted cree así? ¿Y por qué eliminar el estado de emergencia, además? Sí, solo quería decir una cosa previa, y es que a propósito de esto de que, bueno, no fueron escuchados todos, no sé qué, quiero recordar que se estableció que el texto constitucional se tenía que aprobar por 2/3 del total de los convencionales, lo que es una cifra bien alta. Y no sé si se acuerdan, generó incluso polémica que convencionales como Fernando Atre, que tú mencionas, fue uno de los defensores de los 2/3. Y hubo gente de izquierda que criticaba, decía, no, porque el veto... 4/7. Solo lo digo para que se entienda y la gente que nos está viendo sepa el nivel de magnitud, de amplitud con que se tomaron los acuerdos es muy alto. Ahora, que no es consenso, probablemente, muchas cosas, porque todos sabemos que hay gente que se opuso históricamente a consagrar derechos sociales, pero probablemente hay cosas que no... Pero creo que es una cuestión metodológica importante. Sí, pero vamos al callo. No, pero es que es importante, porque si no, queda la sensación de que si no lo escuchan a usted, como que no tiene valor. 2/3 para todo. Lo segundo es que en materia de seguridad, primero, la actual Constitución, la del 80... El estado de emergencia, güey. Sí, pero si quieres respondes tú, pero si respondes... Dele nomás. En la Constitución del 80 no considera la seguridad pública como un derecho. La nueva Constitución, el proyecto de nueva Constitución, considera la seguridad pública como un derecho, lo que es un valor muy importante. Lo segundo es que efectivamente se modifican la naturaleza de los estados de excepción constitucional y aquella que ha sido invocada, que es el estado de excepción que se ha aplicado, por ejemplo, en la región de la Araucanía, es perfectamente posible de aplicar en el estado de catástrofe, estado de calamidad pública. La única diferencia es conceptual. Todos los elementos que hoy día se utilizan en materia de seguridad pública pueden ser utilizados. La diferencia es que al reconocerse la seguridad como un derecho, hoy día el Estado tiene más fortaleza para enfrentar esto, por ejemplo, a la hora de constituir el Ministerio de Seguridad Pública, que es un anhelo largamente esperado. O sea, ¿sería un civil el que estaría más bien a la cabeza en situaciones tan complejas? ¿Esa es la gran diferencia? Sí, por supuesto, y eso está muy bien. Porque, ¿puedo hacer un punto? Un punto. Mira, si yo escribo en un papel y digo... voy a ser astronauta y voy a llegar a la luna, ¿eso necesariamente se va a cumplir? No. No, ¿cierto? No. Pero acá, el problema que tenemos en esta Constitución es que hay muchas consagraciones que después son contradictorias. Entonces se dice, por ejemplo, igualdad ante la ley, pero hay un montón de derechos específicos en distintas materias y en el caso de seguridad probablemente es uno de los más escandalosos. Por ejemplo, se eliminó, por darse un gustito, con votos de gente del Frente Amplio, como por ejemplo el convencional La Churra que estuvo el otro día, la mención de que las únicas policías son carabineros y policía de investigaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el día de mañana, con un esquema de ese estilo, podríamos tener una policía, por ejemplo, una pluricía, como le llaman, una policía para los pueblos indígenas, entre otros. Segundo, se rechazó incluir la legítima defensa de las policías, que es un elemento central para el control del orden público. Tercero, se rechazó incluir la defensoría de las víctimas, sin ningún argumento. Y a su vez se aprobó una defensoría de la naturaleza
y una defensoría penal pública. Yo no me opongo a que haya una defensoría penal pública que defienda a los acusados por delitos, dentro de los cuales hay muchos que son delincuentes directamente, perdone, pero que haya una equivalencia entre la víctima y la persona que está pero siendo acusada. no terminamos el punto con respecto al estado de emergencia. Disculpa, voy a ese punto directamente, perdona. Es importante, porque es un tema de seguridad nacional voy en directo. caso de... Bueno, yo creo... Y porque lo otro, evidentemente, con todo respeto, es absurdo. Todos sabemos cuáles son las policías en Chile, son materias que están definidas por ley. Pero si eso pasa en otros países que empiezan a poner policías políticas, entonces mucho cuidado. Uno no tiene que ponerse... Las constituciones son para establecer cosas a futuro. El día de mañana podemos tener un Bolsonaro y puede ser al revés la cosa. Pero a ver, la dimensión, lo que a usted le preocupa es que me perdí. Claro. ¿Es la politización de las policías? No, no necesariamente, pero un buen respaldo era establecer que las únicas policías son Carabineros y Policía de Investigaciones, que es lo que actualmente está establecido. Y además, en contraposición a eso, en el mismo proyecto de la Convención se establecen cuáles son las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿por qué no dejar las Fuerzas Armadas abiertas? Perdona, pero una modificación de ese tipo tendría que legislarse, ¿no? Sí, está bien. ¿O se puede hacer por decreto? No. Por tanto, el punto es que primero no querían una constitución muy larga y ahora como que lo único que uno escucha es cuáles son Carabineros y Policía de Investigaciones. No tiene ninguna dificultad. No, está bien, pero todos los días yo escucho como miles de cosas que les gustaría que estuvieran puestas y que si no están puestas no van a ocurrir o podría ocurrir lo contrario. La verdad es que esto es una materia de ley. Y en Chile tenemos Policía de Investigaciones, Policía de Carabineros y eso se va a mantener sin ninguna dificultad y cualquier otra cosa es un invento. El rango constitucional es superior, eso no es invento. El que sean las policías, en el fondo, que no sean del tipo militar, que es lo que se ha establecido, ¿los complica? Mire, yo creo que en el fondo no sabemos en qué se va a traducir. Porque hay policías que son entre civiles y militares, como por ejemplo la Guardia Civil Española, que no cambiaron mucho su estructura, por lo tanto no me atrevo a adelantarme en ese pues tema. Pero ¿por qué se anticipan a que va a ser necesariamente malo? Yo no sé si va a ser malo o bueno. Y de hecho la PDI es una policía civil. Por ejemplo, bien. hay otros países que tienen policías metropolitanas, policías de frontera, policías de hecho, yo creo que hay que hacer ciertas modificaciones. Por ejemplo, como en muchos otros países, yo lo he propuesto aquí, que debiéramos tener una policía a cargo de los temas de orden público distinta de la que es la persecución del delito. ¿Por qué? Porque efectivamente la gente, mi experiencia, valora mucho el rol de las policías en materia de persecución del delito, pero muchas veces, como está contaminada con la... Pero ahí creo yo también... Una reforma constitucional. No, pero yo también... Ahí me parece que hay una cosa como de... Es una locura intelectual que yo nunca he podido entender bien, que como la misma institución que me pase un parte porque me estaciono mal es la misma que persigue al tren de Aragua. No lo puedo entender. Pero quiero ir al punto del estado de emergencia. Y en los países desarrollados en materia de trabajo policial, efectivamente son cuestiones que son distintas. Pero quiero ir al tema del estado de emergencia. Ahora sí. Porque es importante ver el contexto, la historia de la ley, que lamentablemente el alcalde no estuvo como convencional. Y ahí afortunadamente, no sé, la verdad. En una de esas nos habríamos conocido, vaya a ser usted. Pero el destino no nos justo. El tema es que uno tiene que, cuando no quedan claras las cosas, uno tiene que ir a la historia de la ley, ver el contexto. Y acá hubo declaraciones clarísimas de los convencionales del gobierno de que se eliminaba el estado de emergencia, que a ellos no les gustaba. Así que eso de que lo pueden aplicar como un chamullín entre medio del otro estado es absolutamente falso. Pero igual lo van a necesitar. Sí, igual lo van a necesitar. Y además una cosa, y en la misma comuna Independencia. Yo vine con Sebastián, que vivía en la comuna Independencia. En estricto rigor, el presidente dice ayer que él tomó la decisión de ampliar las querellas contra Yaitul, hacerse parte. La voltereta que se hizo. Porque él consideró que efectivamente había ahí una narrativa peligrosa, pero en términos políticos también hubo una negociación con la derecha para poder renovar el estado de excepción. Entonces el gobierno está usando los estados de excepción. Si no tiene el de emergencia, me imagino que usará otro, digamos. Pero ya lo está haciendo. Pero ojo, porque el gobierno ahí tenía un delito que está tipificado en el Código Penal, en el artículo 146, que establece que si las autoridades públicas, en caso de personas que se alcen, no ejercen su función, en este caso no presentar la querella, ellos pueden ser destituidos. Ese es el nivel de gravedad de lo que estaba haciendo el gobierno. Lo que está haciendo el señor Yaitul no es una idea, es llamar a un levantamiento. ¿Qué? ¿Quién? El señor Yaitul. Oye. Y el ministro Jackson y el presidente Boric estaban pasando a llevar una norma que está establecida en el Código Penal que establece la obligación de actuar en caso de que se llame a un levantamiento. Oye, ojo, es muy grave.
Ahora, Mira, la frase de Yaitul, perdón cortito, pero la frase de Yaitul, ya bien, yo creo que son narrativas que deben ser perseguidas porque tienen el tufillo terrorista. Es que no es narrativa, es una invitación a la acción. Estoy de acuerdo, pero ya es una poesía a la que Yaitul tiene acostumbrado al mundo político. Pero 3 videos en una Perdona. semana. No, está muy sí. bien. Perdona. Pero Parece uno también Bin se Laden. pregunta, cuando usted dice, ok, miremos de dónde venimos, miremos cuál es el origen de todo esto, uno dice, bueno, aquí había una falta de decisión política de perseguir a la CAM siempre. Siempre, porque también las encuestitis aguditis y todas esas cosas de las que Pero yo nunca no se estoy había dado 3 culpando videos en una siempre. semana. Oye, Nunca. Había dado entrevistas de 40 minutos. obvio. Es Sí. que- De hecho, te digo una tenemos obvio, que- ¿no? Oye, pero- el alcalde Durán está desesperado. No espera... espero-